Era una noche oscura y silenciosa en Jerusalén. El juicio de Jesús se acercaba, y en el palacio del gobernador Poncio Pilato todo parecía en calma, al menos en apariencia. Pero en los aposentos de su esposa, Claudia Prócula, algo diferente sucedía. Mientras dormía, un sueño la atrapó por completo. No era un sueño cualquiera. Era tan real, tan intenso, que podía sentir cada detalle en su piel. Aquí es donde nos detenemos por un momento. ¿Quién era ese hombre que aparecía en su sueño? ¿Por qué su espíritu se estremecía con solo verlo? Para entenderlo, hay que volver atrás en el tiempo, a los días en que un hombre llamado Jesús caminaba por las calles de Judea y Galilea. Era un hombre diferente a todos los demás. No tenía riquezas. No buscaba el poder. Pero donde quiera que iba, la gente lo seguía. No por obligación, sino porque sus palabras tenían algo especial, algo que llegaba hasta lo más profundo del alma. Hablaba de amor, de perdón, de un reino que no era de este mundo. Sanaba enfermos con solo tocarlos. Devolvía la vista a los ciegos. Hacía que los paralíticos se levantaran y caminaran. Pero lo más impactante no eran sus milagros, sino la autoridad con la que hablaba, como si conociera cada rincón del corazón humano. Las multitudes lo amaban, pero los líderes religiosos lo odiaban. Jesús no temía decir la verdad. Llamaba hipócritas a quienes usaban la religión para su propio beneficio. Desenmascaraba la corrupción oculta detrás de las túnicas de los fariseos. Y eso lo convirtió en un problema. Los líderes del templo no podían permitir que este hombre siguiera ganando seguidores. Vieron cómo la gente lo llamaba maestro, cómo lo aclamaban como el Mesías, el Hijo de Dios. Para ellos era peligroso. Entonces tramaron un plan. Buscaron una forma de deshacerse de él sin que la multitud se volviera en su contra. Y encontraron a un hombre dispuesto a traicionarlo por 30 monedas de plata. Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos. Aquella noche, en el huerto de Getsemaní, Jesús oraba en soledad. Sabía lo que venía. Sabía que sería entregado, que lo golpearían, que lo crucificarían, pero no huyó. Cuando los soldados llegaron con antorchas y armas, Judas se acercó y lo besó en la mejilla. «Con un beso entregas al Hijo del Hombre», le dijo Jesús con tristeza. Los soldados lo arrestaron. Lo llevaron ante el Sanedrín, el consejo de los líderes religiosos. Buscaron testigos falsos para acusarlo, pero sus mentiras se contradecían. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito?» Jesús lo miró fijamente y respondió: «Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo». Aquellas palabras encendieron la furia de los sacerdotes. Gritaron que era blasfemia. Lo condenaron a muerte, pero había un problema. No tenían la autoridad para ejecutar a nadie. Solo Roma podía dar esa orden. Y ahí es donde entra Pilato. Lo llevaron ante él a la mañana siguiente, presentándolo como un criminal, como alguien que decía ser rey en contra del César. Pilato lo interrogó, pero no encontró ninguna razón para condenarlo. «Mi reino no es de este mundo», le dijo Jesús. Pilato sintió un escalofrío. No era un hombre cualquiera. Trató de librarlo, pero los líderes religiosos insistían. Lo enviaron con Herodes, quien solo se burló de él y lo devolvió. La presión aumentaba. La multitud comenzaba a agitarse. Y mientras todo esto sucedía, Claudia, la esposa de Pilato, dormía en su habitación. Su sueño continuaba. Vio a aquel hombre de rostro sereno, con una mirada que reflejaba amor y verdad. Lo estaban llevando a la fuerza, golpeado, humillado. La multitud gritaba exigiendo su muerte, y en medio de todo su esposo, Pilato, con un rostro tenso, dudando, pero finalmente, cediendo a la presión del pueblo. Una voz resonó en su interior: «No te metas con este hombre, es justo, no permitas que la sangre inocente caiga sobre ti». Despertó con un sobresalto, su corazón latiendo con fuerza. No podía ignorar lo que había visto. Se sentó en la cama intentando calmarse, pero la sensación de angustia no se iba. Sabía lo que debía hacer. Se levantó apresurada,
Tomó un pergamino y escribió un mensaje para su esposo. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pidió a un sirviente que corriera con el mensaje hasta la sala del juicio. Mientras tanto, Pilato estaba en medio de un dilema. Los líderes religiosos le habían traído a Jesús, acusándolo de proclamarse rey de los judíos. Él lo interrogó y no encontró culpa en él. Jesús no se defendía, solo lo miraba con una paz indescriptible. Eso inquietaba a Pilato. Justo en ese momento, un sirviente entró apresurado y le entregó el mensaje de su esposa. Pilato lo leyó y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un sueño?, susurró. Miró a Jesús. Algo en su interior le decía que debía hacer caso a la advertencia. Pero afuera, la multitud enfurecida gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato intentó razonar. ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo respondió sin dudar: «A Barrabás». Pilato sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Miró nuevamente a Jesús. En su interior, algo le decía que debía detenerse. Pero el miedo a perder su autoridad lo venció. Pidió agua. Se lavó las manos delante de todos y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo». Y entregó a Jesús para ser crucificado. Claudia, desde su habitación, sintió un peso en su corazón. Sabía que su esposo había ignorado la advertencia, y eso lo perseguiría el resto de su vida.